Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la comparativa entre el nuevo Amazfit Balance y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Dos relojes inteligentes que os tengo que decir que me parecen de los mejores en cada uno de sus rangos de precio. Y como siempre, pues en este vídeo te voy a contar cuáles son todas sus diferencias y sobre todo cuál es la opción que yo elegiría si fuese mi dinero. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues como siempre ponte cómodo y vamos a darle caña. Bien, pues nada, como digo, vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Amazfit Balance y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Y aquí comenzando por el apartado del diseño, vemos que son relativamente similares a nivel estético, pero los materiales elegidos son muy diferentes, ya que tenemos cuerpo de acero inoxidable en el Samsung y aluminio para el Amazfit, parte trasera de cristal también en el Samsung y de plástico también en el Amazfit, y un frontal de cristal para ambos. Otro detalle interesante es el de sus botones laterales, donde el superior del Balance suele usarse para moverse por la interfaz, lo cual mejora mucho la experiencia, mientras que Samsung ha optado por el clásico bisel giratorio físico que también funciona en esta versión Classic. Yo tengo que decir que personalmente los dos me encantan y funcionan de 10, aunque es cierto que el botón del Balance se pulsa solo si llevamos guantes o ropa de manga larga y es algo más incómodo, pero ya depende de cada uno de vosotros elegir el que más os guste para el uso diario. Por la parte trasera, pues pocas diferencias para ambos más allá de ese cambio de material, pero los dos tienen los sensores y el Balance tiene los pines de carga, cosa que el Samsung no tiene porque tiene carga inalámbrica, pero bueno, a la práctica os digo que los dos no dan ningún tipo de problema. Por otro lado, en cuanto a las correas, pues ambas son muy buenas y también van a depender mucho de vuestro gusto personal. Yo sinceramente he estado bastante cómodo con los dos relojes en este sentido y no he notado que una sea mucho mejor que la otra, así que por ese lado vais a estar más que contentos. Para la parte frontal, pues vemos que el Amazfit es ligeramente más grande y tiene un aspecto un poquito mejor trabajado que el Samsung, ya que tiene una especie de bisel con el minutero serigrafiado bastante bonito, pero bueno, a la práctica los dos tienen una estética que me gusta mucho. Y por último, también comentaros que cuentan con diferentes resistencias en los dos casos, porque por ejemplo en el Amazfit Balance cuenta con resistencia de hasta 5 atmósferas y yo personalmente pues no he tenido problema alguno al sumergirlo, de hecho me he duchado todos los días con él y sigue funcionando perfectamente. Mientras tanto, en el caso del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues aquí tenemos una resistencia más avanzada, ya que tenemos también resistencia de hasta 5 atmósferas, certificación IP68 y resistencia militar con el estándar 810H, por lo que podemos sumergirlo y hacer prácticamente lo que nos dé la gana con él. Y además también que no se me olvide, y es que tenemos claras diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos, y es que por ejemplo el Balance se puede comprar con el cuerpo negro o plateado y lo que cambia más es la correa, la cual podemos elegir en silicona con un montón de colores y otra con un acabado en tela que es súper bonito, así que ves que es muy personalizable y eso se agradece un montón en un reloj de este precio. Mientras tanto, por el lado del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues tenemos dos tamaños diferentes de 47 y 43 milímetros y los colores del cuerpo son en negro o en plateado y las correas las podéis elegir a vuestro antojo una vez que la compréis, pero normalmente son colores a juego y con un acabado top, tal y como podemos esperar de un reloj tan caro. Y una vez que hemos ya repasado el diseño de estos dos relojes, pues a continuación os quiero hablar de sus pantallas, que ya os adelanto que son una auténtica maravilla. Y es que por ejemplo, comenzando por el Amazfit Balance, contamos con un panel AMOLED de 1,5 pulgadas con resolución de 480 x 480 píxeles. Y en el caso del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues como os he dicho, tenemos dos tamaños diferentes. En el caso de los 47 milímetros tenemos el mismo panel que tenemos en el Balance, tanto en tamaño como también en resolución, pero en la versión de 43 milímetros contamos con un panel de 1,3 pulgadas con resolución de 432 x 432 píxeles. Así que ya veis que aquí la versión más grande del 6 Classic tiene el mismo tamaño y resolución que tiene el Amazfit, mientras que la pequeña sí que se nota que es un poquito inferior, pero más allá de esa diferencia de tamaño, las pantallas de todas las versiones de estos relojes son magníficas.
Sobre todo destaco la nitidez, el brillo e incluso la respuesta táctil que tienen todas ellas. Son paneles que se ven de 10 y no tengo ninguna queja al respecto, ya que las dos me parecen de las mejores pantallas que os vais a poder comprar en cualquier reloj inteligente del mercado. Y por supuesto también aclarar que los dos modelos cuentan con el modo Always On Display, con diferentes esferas que podemos configurar desde ambos relojes, así que también están fantásticos en ese sentido. Pero lo que sí que vamos a encontrar una diferencia mayúscula va a ser en el apartado de la batería, y es que comenzando por la batería que tenemos en el Amazfit Balance, contamos con una capacidad de 475 mAh y según Amazfit debería tener una autonomía que ronda los 14 días de uso. Mientras tanto, en el Samsung, pues de nuevo, al tener dos tamaños diferentes, tenemos que diferenciar entre sus baterías, ya que no ofrece la misma capacidad, y es que en este caso la de 47 mm cuenta con una batería de 425 mAh, mientras que la de 43 se queda en los 300 mAh. Y aquí, pues ya viendo las cifras, os podréis imaginar que esta es una de las claras diferencias que hay entre uno y el otro, y es que la batería del Amazfit es holgadamente superior. Si os compráis el Samsung, pues la batería os va a durar un día y medio o dos como mucho y no hay más que rascar. Ese es el handicap de siempre con relojes de este tipo que hacen de todo, pero la batería da para lo que da. Como muchísimo lo podréis sacar 2 días, pero vais a tener que pasar por la carga muy a menudo. Y en el caso del Amazfit Balance, pues la batería me ha durado en torno a 12 a 14 días con bastante uso del GPS, notificaciones, sensores activados y demás, y lo único que no he utilizado es el modo Always On Display, pero por lo demás es de deciros que le he metido bastante caña. Pero por supuesto, si vais recortando en cuanto a sensores, pues bueno, obviamente os puede que os dure un poquito más, pero yo os diría que más de una semana de autonomía podéis hacer sin demasiado problema, así que veis que poco tiene que ver uno con el otro, ya que si buscáis una batería que os dure mucho, pero renunciando a algunas funciones, pillad el Amazfit, pero si no os importa cargarlo a diario, pero sí que podéis hacer prácticamente de todo, el Samsung va a ser vuestro reloj. Y a la hora de cargarlos, pues el Samsung se puede utilizar con la carga inalámbrica QI, cosa que el Amazfit por desgracia no puede, pero bueno, en sí los cargadores funcionan bastante bien y son muy pequeñitos. Y de lo que tampoco por supuesto nos podemos olvidar de hablar es del apartado de los sensores, y aquí comenzando por el Amazfit Balance, pues que sepáis que contamos con sensores de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, acelerómetro, barómetro, brújula, giroscopio, sensor de temperatura y por supuesto un nuevo sensor GPS de doble banda al que se le añaden también otros 6 satélites, de los cuales solo se especifica que están presentes el BDS, GLONASS y Galileo. Y en el caso del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues tenemos también sensor del ritmo cardíaco, electrocardiograma, sensor de impedancia bioeléctrica, sensor de oxígeno en sangre, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto el GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Beidou y Galileo. Así que ya estáis viendo que en ambos tenemos una gran cantidad de sensores, pero os voy a comentar qué cambia y cuál ha sido mi experiencia con ellos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, tenemos un desempeño muy parecido en los dos, ninguno de los dos cuenta pasos en falso, la frecuencia cardíaca trabaja genial tanto en uno como en otro, y el oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables que no recomiendo tomaros como precisos en ninguno de los dos casos. Una diferencia que sí que me parece importante es que el Samsung permite hacer electrocardiogramas a través de los botones que tenemos en su lateral derecho y también medir la presión arterial, y lo único que comparte con el Amazfit en este aspecto es que se puede hacer un análisis de la composición corporal. Eso sí, el problema principal es que el electrocardiograma y la presión arterial son funciones exclusivas para móviles de Samsung. Si utilizáis otros teléfonos no lo vais a poder usar, una limitación bastante absurda pero que existe, y de hecho por culpa de eso no he podido probar qué tal funciona. Aparte, algo interesante en este apartado es que podemos conectar a ambos vía Bluetooth, bandas cardíacas de pecho, potenciómetros de bicicleta y otros medidores similares. La verdad es que no lo he probado en ninguno de los dos, pero teóricamente debería funcionar a la perfección, así que para los que os gusta hacer deporte y utilizar medidores de este tipo, es interesante que sepáis que ambos pueden hacerlo. Y por supuesto también los dos nos dan otros datos relacionados con el barómetro, altímetro y otros medidores relacionados con el deporte muy interesantes para personas que suelen utilizar este tipo de datos para sus mediciones, así que también está muy bien en este punto.
Y además, una diferencia interesante a favor del Amazfit es que puede medir tanto el índice PAI como también utilizar la tecnología de Zepp Coach, que ya os conté en su vídeo específico que utiliza inteligencia artificial para poder adaptar los entrenamientos a nuestras necesidades, un detalle que está genial y que seguro que muchos lo acabáis utilizando. Y nada, ya por último, pues también quiero acabar hablando del tema de los sensores GPS, que os tengo que decir que en ambos he tenido una experiencia muy buena, pero sí que es cierto que el Amazfit es bastante más rápido para pillar la señal y también es más preciso, y es que se nota que integra un sensor de GPS de doble banda en su interior. Y esto es algo que se nota sobre todo en zonas de mucho edificio y también zonas complicadas, donde al Samsung le cuesta bastante pillar la señal y el Amazfit pues la coge sin problemas, por lo que en este punto claramente es superior. Eso sí, también os digo que una vez que coge la señal son muy buenos los dos, tenemos una precisión muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, aunque como siempre se suelen montar por encima de edificios cuando estamos en zonas céntricas y demás, pero esto es algo que le pasa incluso a un teléfono móvil, por lo que tampoco podemos decir que sea un problema de los relojes como tal. Y además también debéis saber que en ambos casos podéis importar rutas GPX para hacer seguimiento desde el propio reloj en tiempo real con el GPS y además funciona muy bien en ambos equipos, así que veis que en este sentido ambos son tremendamente completos y han hecho muy buen trabajo tanto Samsung como Amazfit. Y bien, después de todo lo que ya os he ido comentando durante todo el vídeo, pues vamos a llegar sin duda al punto clave, que obviamente es el apartado de la interfaz, pero ya os adelanto que no voy a contar todo lo que podéis hacer con los dos relojes, ya que son una brutalidad de cosas, así que me voy a limitar a contaros 2 o 3 puntos que me parecen claves, ya que para conocer toda la información detallada tenéis un vídeo por separado que os dejo por aquí arriba a la derecha en una tarjeta. Y comenzando por el Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues tenemos el sistema operativo de Wear OS junto a One UI Watch, por lo que el rendimiento del reloj es una auténtica maravilla y las opciones son prácticamente infinitas gracias a ello, pero ojo, ya que solo lo podemos sincronizar con teléfonos Android, ya que iOS no lo vais a poder utilizar y esto puede ser definitivo para vosotros. Sin embargo, esto es algo que no ocurre con el Amazfit, donde también se puede utilizar con iOS, únicamente con la limitación de no poder contestar notificaciones con respuestas rápidas, pero que por el resto vamos a poder incluso pagar con él y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y como os digo, tampoco me quiero alargar mucho en este punto porque os cuento todo en su vídeo por separado, pero creo que debéis saber que el Samsung aporta muchas más aplicaciones gracias a la Play Store, a pesar de que el Amazfit también puede descargar algunas, pero las opciones que aporta Wear OS están a otro nivel en este sentido. Sin embargo, en ambos vais a poder disfrutar de funciones que me parecen claves, como por ejemplo pagar con los relojes vía NFC, responder llamadas, meter música en sus memorias internas, parametrizar un montón de deportes y datos de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, os tenéis que quedar con que la interfaz del Samsung es bastante más completa, pero sacrificáis mucho la duración de la batería, mientras que con el Amazfit no tenéis tantas opciones a nivel de aplicaciones, pero ganáis un montón en autonomía y ya depende de cada uno de vosotros saber qué es lo que valoráis más. Y bueno, ya para ir acabando, pues lo último que me queda por contaros es obviamente el apartado de las aplicaciones. Y aquí, bueno, comenzando por el Samsung tenemos dos aplicaciones diferentes, que es la de Galaxy Watch y la de Samsung Health, pero solo se pueden utilizar al 100% con Android, ya que si tenéis un iPhone, olvidaos de poder utilizarlo. En este caso, Galaxy Watch se utiliza para poder configurar todo lo referente al reloj en cuanto a Watch Face, alertas de aplicaciones, configuración de la pantalla, etcétera, etcétera. Es una aplicación que está bien diseñada y que también funciona sin ningún tipo de problema. Y por otro lado, pues nos vamos a encontrar con Samsung Health, que es donde vamos a ver todos los datos generados por el reloj, como pasos, sueños, ruta de entrenamiento con GPS, etcétera, etcétera. También es una aplicación que me gusta mucho cómo funciona y la verdad es que los datos que están muy bien presentados y es súper completa, me mola mucho y creo que merece la pena tenerla sí o sí. Mientras tanto, por el lado del Amazfit Balance, pues ya sabéis que utilizamos la aplicación de Zepp y personalmente me encanta, ya que podemos ver todos los datos de pasos, calorías, deporte con GPS con el mapa del recorrido, frecuencia cardíaca, sueño con incluso las siestas y muchos más parámetros. Y en cuanto a ajustes, pues por ejemplo podemos descargar Watch Face, que muchos de ellos son configurables, actualizar el reloj, añadir tareas o eventos al calendario, configurar todo lo referente a orden de menús, pantalla e incluso el registro de los sensores con el intervalo de tiempo que queramos, etcétera, etcétera.
Y nada, ahora sí, después de todo lo que ya os he contado, pues toca cerrar con el vídeo, hablando por supuesto lo primero de todo de los precios, y es que por ejemplo, comenzando por el precio del Amazfit Balance, este reloj pues tiene un precio oficial en España de 250 euros, pero seguro que más adelante obviamente va a acabar bajando de precio. Mientras tanto, en el caso del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues tenemos diferentes tamaños y versiones con LTE o sin ello, pero bueno, para que podáis hacer una idea, el modelo que yo estoy utilizando es el más caro de todos y en Amazon está por unos 429 euros, así que en función al que busquéis, pues podéis comprar una versión o la otra, y como siempre pues os dejo enlaces en la descripción con el mejor precio posible de los dos modelos, por si os lo queréis comprar o también conocer más información sobre ellos. Y en lo que a mis conclusiones sobre la comparativa respecta, pues sinceramente os tengo que decir que el reloj de Samsung es mejor por todo lo que podemos hacer con él a nivel de aplicaciones, pero hay que tener en cuenta la diferencia de precio y para mi gusto sobre todo la duración de la batería, ya que uno no se carga mínimo en una semana y media y el otro hay que cargarlo casi a diario. Si queréis saber mi opinión personal, pues yo me quedaría con el Amazfit básicamente por el tema de la batería y también obviamente porque utilizo un teléfono con iOS, pero obviamente no se pueden hacer tantas cosas como con el Samsung, pero sí que tengo claro que si tuviese un teléfono Android y me diese igual cargarlo a diario, me iría por el Samsung por todas las opciones que nos da, ya que es prácticamente como llevar un móvil pegado en la muñeca. Y después de todo lo que os he contado, pues ahora sí que sí, llegamos al final de esta comparativa. Por supuesto, espero que os haya servido de muchísima ayuda para decidir si comprar un modelo u el otro. Y también recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos, por si queréis ampliar toda la información que os he dado en este. Y nada, lo dicho, por supuesto, si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!